Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los extremos de una función multivariable. Entre las posibilidades, pues están los máximos, los mínimos y los puntos de silla. Entonces, vamos a enfocar este capítulo viendo la teoría y resolviendo a la vez un ejercicio, porque los extremos es el típico tema en el que si nosotros aplicamos las fórmulas que nos ponen en los libros o que veáis en internet como locos, sin pensar lo que estamos haciendo, pues es probable que fallemos. Porque a la hora de encontrar los máximos, los mínimos y los puntos de silla, vamos a tener muchas veces que pensar qué estamos haciendo más que resolver las ecuaciones que pues imagino que ya sabéis pues, porque son hacer derivadas y ya está. Así que lo que primero vamos a ver es el crecimiento de una función. El crecimiento es el típico apartado que cuando se ven los extremos, pues se obvia y es una característica de las funciones de la cual vamos a poder sacar mucha información. Entonces, el ver si una función crece o decrece, pues lo único que tenemos que hacer es la derivada parcial de la función respecto a la coordenada iésima, y si esto da un número mayor que 0, pues esto implica que la función crece a lo largo de esa coordenada. Vale, pues de igual modo, si calculamos la derivada parcial de f respecto a la coordenada que sea, y esto nos da un número menor que 0, un número negativo, pues esto lo que implicará es que la función decrece a lo largo de esa coordenada. Vale, pues vamos a ver el ejemplo del cual vamos a ir tirando todo este capítulo. Vamos a tener una función multivariable dada por la siguiente expresión. O sea, nuestra función va a ser una función de x y de y va a ser igual a menos 2x al cuadrado más y. Vale. Entonces vamos a calcular las derivadas respecto a las coordenadas x e y ver qué signo nos da. Pues en primer lugar tendremos que hacer la derivada de f respecto a x y en segundo lugar la derivada de f respecto a y. Vale. La derivada respecto a x nos va a dar, pues bajamos este 2, menos 4x. Estupendo. Y la derivada respecto a y nos va a dar 1. Vale. Pues aquí, en la derivada respecto a x, se nos abren dos posibilidades, porque aquí tenemos menos 4x, pero el signo total dependerá de en qué x evaluemos la derivada. Porque si evaluamos x en un número positivo, pues menos por más dará menos y la derivada será negativa. Pero si evaluamos x en un número negativo, pues menos por menos es más y la derivada tendrá signo positivo. Por lo tanto, aquí se nos abren dos posibles caminos en el cual si nosotros le damos a x un número positivo o si le damos a x un número negativo, pues la cosa cambiará. Si le damos uno positivo, pues lo que vamos a tener es que la derivada de f respecto a x pues va a ser menor que 0 y eso lo que va a implicar es que la función decrece a lo largo de la coordenada x. En concreto, en x positivos. O sea, la función decrece cuando a lo largo de los valores positivos en el eje x. Vale, pues si x es negativo, esto implicará que la derivada respecto a x da un número positivo y entonces lo que tendremos es que la función crece en los x negativos. O sea, que cuando venimos del menos infinito en x al 0, la función f, esta de aquí, menos 2x al cuadrado más y, crece en la coordenada x. Vale, pues ahora vamos con la coordenada y porque hacemos la derivada y esto nos da 1. Entonces 1 es mayor que 0, es un número positivo, por lo tanto esto implica que a lo largo de todo el eje y, desde menos infinito a más infinito, pues nuestra función crece en esa coordenada. O también podríamos decir de igual forma que la función es estrictamente creciente a lo largo
de la coordenada y. Vale, pues ahora cuando vayamos a calcular los puntos críticos con las primeras derivadas, vais a ver que este análisis previo, que como decía antes muchas veces se salta o se obvia, pues nos va a ayudar bastante porque nos vamos a encontrar una serie de problemillas. Vale, pues vamos con los puntos críticos o también conocido como el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué diferencias tiene el cálculo de estos puntos en funciones multivariables respecto a funciones de una variable? Pues que en funciones de una variable teníamos, por ejemplo, una curva, pues imaginad que yo que sé, una curva así. Entonces nosotros queríamos calcular los máximos o mínimos, por ejemplo, aquí esta curva tendría un máximo local aquí y un mínimo local aquí. Entonces eso ocurría cuando la pendiente de la recta tangente a la función en esos puntos era cero, ¿de acuerdo? Como veis, la pendiente de estas dos rectas. Lo que ocurre ahora es que como las funciones no son curvas, sino que al menos en dos variables representan superficies, pues ya no tenemos una única recta tangente a la función en un punto, sino que tenemos infinitas de ellas, porque lo que tenemos son planos tangentes. Entonces, en un plano, pues podemos colocar infinitas rectas. Entonces, ¿cómo solventamos el que tengamos infinitas de ellas que tengan pendiente cero? Bueno, pues para eso hemos visto en capítulos pasados el concepto de derivada direccional. Nosotros, en vez de hacer una derivada, pues lo que impondremos será que la derivada direccional sea cero, contando con que la hacemos en las infinitas direcciones que tienen la pendiente cero en el punto de la superficie. Así que vamos a ponerlo que haremos la derivada en la dirección u unitaria de la función f de x. Entonces esto querremos igualarlo a cero, exactamente igual que igualábamos a cero la primera derivada en funciones de una variable, ¿vale? O sea, esto al final la derivada direccional representa exactamente, o así la construimos para que representara exactamente lo mismo que la derivada en una variable, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya hemos visto que la derivada direccional puede ponerse como el gradiente de la función f multiplicado por el vector unitario u. Y todo esto igual a cero escalar, ¿vale? Porque aquí esto es un producto escalar, entonces da un número y como estaba cero, pues cero escala. Vale, entonces nosotros lo que sabemos es que este vector unitario, que en realidad serían los infinitos vectores unitarios en el plano tangente a la función en el punto crítico, pues estos vectores, su módulo es distinto de cero. Por lo tanto, lo que tiene que ser cero es esta parte de aquí de la ecuación. De hecho, cero vector, o sea, el gradiente de la función f tiene que ser igual a cero. Así que lo ponemos, lo igualamos a cero y esta será la ecuación que una vez resuelta pues nos dé los puntos críticos. Entonces, esta ecuación, al ser una ecuación vectorial, pues serán en realidad n ecuaciones, igual a la dimensión del vector. Pues como nosotros estamos trabajando generalmente en los ejemplos en funciones de dos variables, pues vamos a poner que la función es una función de R2 a R, o sea, de variables x, y. Entonces el gradiente igualado a cero, pues lo que será es, tendremos el vector gradiente, derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, y esto igualado a cero vector. Por lo tanto, una ecuación será la derivada parcial de x igualada a cero, así que la ponemos por aquí, derivada parcial de x igual a cero, y la otra ecuación será derivada parcial de y igual a cero también. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues esto lo que nos ha dado es un sistema de ecuaciones. Porque generalmente, cuando nosotros derivemos la función respecto de unas variables,
pues aparecerá en el resultado la variable respecto a la cual estemos derivando y puede también aparecer incluso la otra, ¿de acuerdo? O sea, os pongo un ejemplo. Si tenemos una función de xin y tenemos, pues que sea, por ejemplo, 2x al cuadrado por y al cuadrado, pues la derivada parcial de esta función respecto de x, vamos a ponerla así, con esta notación, pues esto es 4x y al cuadrado. Y la derivada parcial respecto de y, pues es 4x cuadrado y. O sea que vemos que una vez derivemos, pueden, o sea, puede que no, pero lo más general, el caso más general, es que permitamos que puedan aparecer las variables de las que depende la función. Entonces, bueno, justo en la función que estoy yo poniendo de ejemplo, como es una función lineal, o sea, es la suma de dos polinomios, uno de x de grado 2 y uno de y de grado 1, pues esta en concreto, pues cuando derivemos respecto de una, la otra no va a aparecer y viceversa. Entonces eso no nos va a dar un sistema de ecuaciones, sino que simplemente pues tendremos que despejar en cada una de las ecuaciones la variable, ¿vale? Pero eso es un caso particular, este es el caso general. Entonces, como siempre, vamos a tener un número de ecuaciones igual al número de variables que tenga nuestra función, porque si aquí, por ejemplo, f fuera una función de R3 a R, también habría que hacer en el gradiente la derivada respecto a z, pero entonces tendríamos que añadir otro cero aquí a la derecha. Entonces tendríamos una tercera ecuación y en resumidas cuentas, pues lo que vamos a tener es un sistema compatible determinado, porque vamos a tener exactamente el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. ¿Cuáles van a ser las incógnitas? Pues la x, la y y la z, que despejadas bajo las condiciones de este sistema nos estarán dando los extremos de la función o los potenciales puntos críticos. Entonces pongo por aquí que obtendremos un sistema compatible, o sea que esto describe, mejor dicho, un sistema compatible determinado, cuya solución nos dará un punto, el x0 y 0, en este caso que tenemos dos variables, y ese punto pues es un punto crítico de la función. O sea, un candidato a máximo o a mínimo. Vale, pues vamos a nuestra función y vamos a calcular esto, que ya lo teníamos ahí casi medio calculado. Pues si hacemos la derivada de la función respecto a x y lo igualamos a 0, y lo mismo con la parcial respecto a y lo igualamos a 0, pues aquí tendremos la derivada respecto a x es menos 4x, que igualada a 0 no nos deja otra alternativa de que lo que tenga que ser 0 pues es x. Así que ya hemos obtenido la coordenada x del punto crítico, que es 0. Vale, pues en la derivada parcial respecto a y teníamos que esto era 1. Entonces, al igualar a 0, pues aquí nos encontramos con el primer problema, que es que 1 igual a 0 pues es una contradicción. Y es aquí lo que os decía, que si no hubiéramos hecho el análisis del crecimiento y aplicáramos las fórmulas que nos dicen, como que para encontrar los puntos críticos es hacer las derivadas e igualarlo a 0, pues a lo mejor no sabríamos qué hacer. Y la solución a este embrollo, pues la vamos a sacar pensando un poco. Porque lo que teníamos es que la función a lo largo del eje y era estrictamente creciente. De hecho, voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Por lo tanto, una función que desde el menos infinito al más infinito no para de crecer, pues es lógico que no tenga ningún punto crítico, porque ni tendrá mínimo ni tendrá máximo, al menos si tomamos todo el dominio de la función como el máximo posible, que en este caso sería R2. Y es aquí donde voy a introducir un poquito de teoría de conjuntos, porque normalmente cuando piden que calculemos los extremos de una función, no nos dan solo la función, sino que nos dan un dominio que generalmente va a ser un subconjunto de R2 porque en este caso pues tenemos una función de dos variables. Generalizando pues será una función de Rn a R, pues el dominio será un subconjunto que está contenido en Rn. Entonces vamos a definirlo porque
aquí, pues, lo que estamos viendo es que el punto crítico, pues, sería el siguiente. O sea, aquí tendríamos, voy a hacer un copia-pega, tendríamos un punto crítico en x igual a 0, pero en y, no, como es estrictamente creciente, pues lo ponemos de forma general como 0i. ¿Qué valor tomará i? Pues tomará el valor máximo que nos permita el dominio. Y digo máximo porque la función es creciente, ¿vale? Si la función no fuera creciente, esto habría que analizarlo de la forma que vamos a hacer a continuación, pero justo en este ejemplo concreto, nosotros a priori podemos saber que el valor de i que nos dará un máximo, en este caso, y sé que es un máximo no solo porque al hacer la segunda derivada de lo que vaya a dar, que eso lo vamos a ver ahora, sino porque si en x la función crece en x negativos y luego decrece en los positivos, significa que en el 0 tendrá un máximo, porque primero crecerá cuando vengamos en los x menores que 0, aquí tendremos el 0 y cuando pasemos a los x positivos, decrecerá. Por lo tanto, si crece y luego decrece, implica que ha alcanzado un máximo. Entonces, vamos a definir nuestra función de forma que va a ser de una aplicación de un conjunto A a R. Y ahora vamos a definir este conjunto A. A, vamos a decir, como es un conjunto, pues abrimos llaves, que van a ser todos los puntos x, y que pertenezcan a R2, tales que van a estar contenidos en una bola de radio 1. O sea que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser menor o igual a 1. Y bueno, en concreto, esto podríamos generalizarlo a que esté centrado en un punto cualquiera, poniendo x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor o igual que 1, donde este x0 e y0 es el punto donde va a estar centrada la bola, que es nuestro dominio, ¿vale? No es el x0 e y0, estos de aquí del punto crítico, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues vamos a hacer un dibujo de nuestro plano XY, que será R2, nuestro conjunto, o sea, el dominio de nuestra función, que es este subconjunto de R2, que es A, pues estará contenido aquí, de esta forma que hemos especificado, y eso pues nos restringirá la imagen de la función, pues porque no vamos a poder darle todo el lugar. En concreto, esta función admite todo el plano de R2. O sea, vamos a ir paso por paso. Pues por ejemplo, todo esto de aquí es R2 y esta función, pues en concreto, admite todo, bueno, también se extendería por aquí detrás, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner solo este cuadrante, el positivo. Entonces, todo esto de aquí es R2, esta función en concreto admite cualquier punto de R2, pero nosotros estamos diciendo que hemos seleccionado un dominio que va a ser este A. Entonces, ¿cómo es este dominio? Bueno, pues nosotros lo hemos definido como una circunferencia, como todos los puntos que están contenidos en un radio menor o igual que 1. Así que, pues más o menos, nosotros tendremos una circunferencia por aquí y este será nuestro conjunto A. En concreto, A está contenido en R2, ¿vale? O sea, esto se pone así, con un símbolo como el de pertenece, pero sin el palito del medio, ¿vale? Bueno, entonces, todos los puntos que nosotros podamos darle a la función, pues serán cualquiera que esté dentro de aquí. Y en concreto, pues hemos dicho que esta circunferencia está centrada en un punto que le hemos llamado x sub 0, le pongo x sub 0 vector, donde x sub 0 vector es un x0
y 0, ¿vale? Entonces está centrada en este punto y tiene de radio 1. O sea, menor o igual que 1. Entonces vamos a poner por aquí que esto rojo es el radio. Radio igual a 1. Por lo tanto, A es una bola de radio. El radio 1 centrada en x0. Vale. Entonces, lo que os decía es que ahora pues ya no obtendremos toda la superficie que sería esta función evaluada en R2, sino que pues al estar restringido el dominio, pues obtendremos una parte de la superficie esta, que es como una sábana, pues que será, pues, por ejemplo, esta sombra de aquí. Entonces, pues todos estos serán la imagen de la función. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es examinar cómo es el conjunto A y ver si es abierto o es cerrado, porque eso nos dará mucha información acerca de si vamos a poder calcular en los bordes del dominio pues algún extremo relativo, ¿de acuerdo? En concreto, pues como la coordenada y es estrictamente creciente, pues aquí estamos a expensas de encontrar un punto crítico, pues según el valor que podamos dar ahí, pues en concreto, como vemos que en x igual a 0, lo que va a tener es un máximo en esta coordenada, que no necesitamos hacer la segunda derivada, que lo hemos visto por el análisis del crecimiento, pues querremos saber cuál es el mayor i que podremos dar y eso nos dará el máximo, el punto crítico máximo. Entonces, para ello, tendremos que ver si podremos darle los puntos que pertenecen a la frontera de este conjunto, o sea, justo a la circunferencia de color azul que he pintado, que corresponden a todos los puntos que en esta ecuación de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado son iguales a 1. O sea, todos los puntos aquí de dentro de la circunferencia serían los puntos interiores, estos de aquí, y los del borde sería lo que se llama la frontera. Entonces, lo que os digo es que cambiará mucho de si A es abierto o es cerrado. Si es abierto, pues tendremos que marcar el dibujito, el borde de esta circunferencia del conjunto A de esta forma. Así como con sombras punteadas. Y eso, o sea, con una línea discontinua. ¿Y eso a qué equivale? Pues eso es lo mismo que cuando teníamos en una variable, pues imaginad que tenemos aquí la recta de los números reales. Este es el dominio de una, bueno, en principio, dejadme, ahora defino el dominio, aquí menos infinito, aquí más infinito. Y tenemos una función, pues definida de un conjunto A a R, donde A está contenido a su vez en R. Entonces, vamos a marcar aquí, pues, por ejemplo, el 0, o sea, este punto aquí, el 0, y luego vamos a marcar un punto, pues por ejemplo, por aquí, y lo vamos a poner abierto. Y este punto vamos a decir que es el 2. Entonces, nuestro A, vamos a decir que son todos los X que pertenecen a R, tales que 0 es menor o igual que X y X es menor estrictamente que 2, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo al definir esto así? Bueno, esto es exactamente igual que decir que X pertenece al intervalo 0 cerrado, 2 abierto, ¿vale? Esto lo que nos está diciendo es que nuestro dominio es toda esta franja de aquí, incluido el 0, pero el 2 no. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues que nosotros podemos darle, incluido el 0, todos los valores sin llegar al 2, por lo tanto, los valores máximos que podremos darle pues serán del estilo 1 con 9, 9, 9, todos los 9 que queramos, pero nunca el 2. Entonces, como aquí podemos darle números de esta forma sin especificar los decimales,
pues resulta que esta función no tiene una x máxima en el dominio. O sea, mejor dicho, tiene una cota superior que es 2, pero lo que quiero decir es que esta función, pues por ejemplo, si es estrictamente creciente, si luego al poner el eje x esto fuera una recta x igual a y, por ejemplo, pues significaría que no podríamos encontrar, o sea, al ser estrictamente creciente, pues ya sabemos que no tiene un extremo absoluto, pero podríamos tener un extremo relativo que sería el mínimo. Pues por ejemplo, sí que sería el punto, estaría en el punto x igual a 0, pero no podríamos definir un máximo relativo. ¿Por qué? Pues porque yo siempre podría meterle aquí un 9 más y eso me daría un valor para la y un poquito más grande. Entonces, como podría hacer esto de forma infinita, pues porque los números reales tienen esta propiedad, son infinitos entre dos de ellos, pues nunca podría obtener un valor máximo, o sea, un máximo local. Pues lo mismo pasa aquí en R2. Si resulta que en este caso nuestro conjunto va a ser cerrado, porque yo he puesto que son todos los puntos menores o iguales a 1, entonces al poner el igual ya estoy incluyendo la frontera, pero si yo pusiera solo estrictamente menor a 1, pues estaríamos en el mismo caso que este. Yo siempre podría darle números muy cercanos a la frontera con infinitos decimales sin llegar a la cota máxima, pues que sería la bola de radio igual a 1. Bueno, pues ahora todo esto que hemos visto con dibujitos, pues vamos a verlo, vamos a definirlo de forma matemática. Entonces tenemos que el conjunto A, pues es cerrado, ¿vale? Esto es así porque lo he definido yo así. Entonces, A estará compuesto por dos partes. Tendremos el interior de A, que se simboliza con A y una bolita sin rellenar encima de la A, que estos serán, pues como el propio nombre indica, todos los puntos de dentro de la circunferencia sin contar la circunferencia, o sea, el círculo sin la circunferencia. Estos serán todos los x, y que pertenecen a R2, tales que. Y para no escribir tanto, pues vamos a contar con que este x sub 0 es 0 y este y sub 0 es 0. O sea, esta bola que yo he puesto aquí está centrada en el punto 0, 0, ¿vale? Entonces, que x al cuadrado más y al cuadrado es estrictamente menor que 1. Y cerramos llaves. Y luego, la otra parte del conjunto A cerrado, pues será la frontera de A, que se simboliza con la letra griega delta y A. Entonces, la frontera, pues será la circunferencia, o sea, serán todos los puntos x, y que pertenecen a R2, tales que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Vale, pues todo esto, todo el tema de los conjuntos tiene mucha más tela. Ya si me animo un día a subir una lista de reproducción hablando de topología, pues lo comentaré todo en profundidad, porque esto suele verse en la asignatura de cálculo multivariable, suele verse lo primero, al principio. Y eso es algo que yo no he hecho en esta lista. Entonces, pues bueno, en un futuro ya, como digo, si me animo lo haré, pero esto tampoco tiene mucho más. O sea, luego se pueden definir operaciones con estos conjuntos. Todo esto es un campo de las matemáticas muy interesante, pero bueno, o sea, yo he intentado simplificar la lista lo máximo posible. Lo que pasa es que, claro, que ya a la hora de analizar extremos, pues no nos queda otra, más que nada para definir si son absolutos o relativos, que restringir un conjunto del dominio. Entonces, como nuestra bola está centrada en el 0, 0 y nos ha dado que el punto crítico es el 0i, pues este punto, en la coordenada i, pues ya está en el interior del conjunto A. Por lo tanto, estamos a expensas de ver el valor de i. Pues como os decía, al ser estrictamente creciente, nos va a interesar cuáles son los valores máximos que pueda tomar i en el borde del círculo, o sea, en la circunferencia. Entonces, para ello,
lo que vamos es hacer un cálculo y vamos a definir la curva que es esta circunferencia. O sea, la frontera de A vamos a definirla como una curva, vamos a llamarla gamma, que dependa de t. Y pues bueno, como es una circunferencia y de radio 1, pues ya sabemos cómo se parametriza esto muy bien, que es diciendo que x es el radio por el coseno de t, pero como el radio es 1, pues no lo ponemos, o sea, x es coseno de t e y es seno de t. Entonces, una vez tenemos esto, lo que vamos es a componer la función f con nuestra curva, porque la curva, pues no, la curva muchas veces o sea, bueno, siempre se pone así, pero la curva en realidad es un vector, ¿de acuerdo? Porque estamos, de hecho, gamma es una función vectorial que va de R, en este caso, a R2, ¿de acuerdo? O sea, nosotros come un número real, que es t, y nos devuelve un vector con dos coordenadas, o sea, la x y la y. Lo que pasa que, pues no sé por qué, en todas las bibliografías nunca a las curvas le ponen aquí arriba la barrita de vector. Entonces, pues bueno, no vamos a dejarlo así. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos componer f con gamma, de forma que f de gamma de t, pues será una función que vamos a llamar pues h, una función nueva, h de t. Entonces, esta función pues será, donde haya una x, meteremos coseno de teta aquí, y donde haya una y, pues seno de teta. Así que será menos 2 coseno cuadrado de teta, no, perdón, de t, más y, o sea, más seno de t. Estupendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo al meterle esta parametrización a nuestra función? Le estamos dando de comer a la vez todos los puntos que son la circunferencia, o sea, la frontera de nuestro conjunto A, ¿vale? Entonces, si queremos encontrar un punto crítico en esa frontera, pues no tendremos más que coger la función h de t, derivarla respecto a t e igualar a 0. Entonces eso, vamos a hacerlo aquí abajo, calcularemos la derivada de la función h, que es la composición de estas dos, e igualamos a 0. Vale, entonces esto nos va a dar. Aquí al hacer la derivada, pues tendremos que baja este 2, con este otro menos 2, pues queda menos 4. El coseno queda elevado ahora a exponente 1 y aquí tenemos que multiplicar por la derivada luego del coseno, o sea, por menos el seno. Y la derivada del seno, pues es el coseno. Vale, coseno de t igual a 0. Entonces aquí podemos sacar factor común y mucho ojo, porque alguien podría decir, ah, bueno, aquí coseno de t, aquí coseno de t, como está igualado a 0, esto se simplifica y nos queda una expresión reducida. Pues no, mucho ojo al hacer este tipo de cosas, porque al hacerlo estaríamos eliminando una de las soluciones posibles. Y de hecho estaríamos eliminando la solución que nos va a dar este punto crítico, ¿vale? Así que ni se os ocurra hacer ese tipo de cosas. Aquí lo que sacaremos es factor común a coseno de t y tendremos, pues menos por menos es más, tendremos 4 seno de t más 1. Y esto igualado a 0. Vale. Entonces vamos a borrar este cálculo intermedio, que no lo necesitamos, y llegamos a esto. Entonces aquí se nos vuelve a abrir dos posibles situaciones. Una, como esto es un producto de algo por algo igual a 0, pues o es 0 lo primero o es 0 lo segundo. Así que tendremos el caso en el que coseno de t sea 0 y luego tendremos el caso en el que 4 seno de t más 1 sea igual a 0. Vale. El primer caso, pues es muy fácil y ya sabemos a qué t
corresponde. Esto es igual a dos valores de t. A lo largo de una circunferencia, lo que anula el coseno pues es el valor pi medios o menos pi medios. Si no queremos poner menos pi medios, podemos poner 3pi partido por 2, ¿vale? Pero me da igual, o sea, menos pi medios y 3pi partido por 2 es el mismo ángulo. Entonces, t tomará estos dos valores, los ponemos como que t es un conjunto de dos valores, abrimos llave, dado por menos pi medios y pi medios. Vale. Y luego el de abajo, lo que nos va a dar es que seno de t es igual a menos un cuarto. Vale. Entonces aquí en este, dejadme que no despeje la t, porque de hecho no nos va a hacer falta. Entonces voy a borrar yo creo el dibujo, porque yo creo que ya esto ha quedado claro. Y si no, pues bueno, me dejáis algún comentario en el vídeo y yo lo intento solucionar. Entonces, como tenemos dos soluciones aquí, pues vamos a marcarla, vamos a ir a analizar primero la primera solución y luego la segunda. Vamos a tener entonces la solución 1. Bueno, vamos a abrir una llave mejor. Entonces aquí a su vez va a haber dos subsoluciones. Una, cuando le demos a lo que es la x, que es coseno de t, el valor menos pi medios, que va a darnos un x igual a 0. Y otra cuando le demos a la y, que es seno de t, el valor menos pi medios. Entonces, seno de menos pi medios, eso nos da menos 1. O sea, y igual a menos 1. Y luego vamos a tener otra subsolución, que va a ser cuando le demos a la x pi medios, como es coseno de t, pues será coseno de pi medios, eso es 0 también. Y cuando se lo demos a la y, pues coseno de pi medios es, o sea, perdón, seno de pi medios es 1. Por lo tanto, aquí tendremos el 1. Entonces ahora, con estos valores para x e y, pues lo que tendremos es que sustituirlos en nuestra función y ver qué valor nos da. Pues, en concreto, para la primera tupla, para la primera dos tupla de números, pues evaluaremos la función en 0 menos 1. Entonces, al hacerlo, pues tendremos esta parte se anula, es 0, y es menos 1, pues aquí menos 1. Vale. Y luego, en 0, 1, pues igual, la parte de la x al cuadrado por menos 2 se anula y nos queda 1. Vale. Entonces, como la condición de x igual a 0 vemos que la teníamos aquí, que era un punto crítico y que por el análisis del crecimiento veíamos que eso iba a ser un máximo, pues ¿con qué t nos tendremos que quedar de estas soluciones? ¿Con menos pi medios o con pi medios? Pues vemos que la de menos pi medios, que es esta primera de aquí, nos da un valor para la función menos 1. Y que esta otra, la de pi medios, nos da un valor 1. Entonces, como la condición de x igual a 0 era un máximo en x, o sea, la función nos tiene que devolver un valor máximo para este valor de la coordenada x, o sea, para x igual a 0, pues no tiene sentido esta solución en la que la función nos da un menos 1, porque de las dos soluciones, si estamos buscando un máximo, pues 1 es mayor que menos 1, por lo tanto, esta de aquí no vale, no tiene interpretación, y esta de aquí abajo nos está dando un máximo local en 0, 1. ¿Por qué local? Pues porque ya hemos visto que esta función, si no restringimos el dominio, pues como la y no para de crecer, pues no tiene máximo. Tiene un máximo en la coordenada x, pero en la coordenada y no. Entonces, extremos absolutos, imposible que tenga. La única forma de que encontremos un extremo es restringir el dominio, como hemos hecho, a un subconjunto de R2 que es A, y entonces en ese caso, pues en la frontera de ese conjunto estarán los valores de la y que nos den un máximo en la función, porque es estrictamente creciente. Pues ese valor en la y es 1.
Vale, pues vamos ahora con la segunda solución a ver qué nos ofrece. Vamos con la solución 2, a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, entonces, aquí lo que nos decía es que seno de t es menos un cuarto, pero aquí no hace falta despejar la t porque seno de t es i, tal y como hemos parametrizado, porque el radio era 1. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que no sabemos lo que vale la x, o sea, x de momento está en incógnita, pero sí que sabemos que la y es menos un cuarto. Vale, entonces para encontrar la x, pues como nosotros lo que estamos dando son puntos de la circunferencia, o sea, de la frontera de A, pues esos puntos vienen dados por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces de aquí, si despejamos y, lo que tendremos es más menos la raíz de 1, o sea, perdón, lo que queremos despejar es x, despejamos x y tendremos más menos la raíz de 1 menos y al cuadrado. Como y es menos un cuarto, pues tenemos menos un cuarto al cuadrado y esto nos va a dar dos valores para la x. Nos va a dar más menos, esto en concreto, pues a ver, 4 por 4 16, 16 menos 1 15 y 16 sale fuera como un cuarto. O sea, esto nos da raíz de 15 partido por 4. Dos valores, el positivo y el negativo. Así que aquí igual, pues vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que nos quepa. Vamos a tener dos subsoluciones, una, una dada por el x positivo, o sea, por x igual a más raíz de 15 partido por 4, e y igual a menos un cuarto. Y aquí en este, x igual a menos raíz de 15 partido por 4, e y igual a menos un cuarto también. Entonces ahora pues tendremos que hacer exactamente lo mismo, sustituir en la función estos dos valores de x y de y, a ver qué valor de la función nos da. Entonces, esto ya lo voy a hacer rápido, la función en raíz de 15 partido por 4 menos un cuarto, y aquí la función en menos raíz de 15 partido por 4 menos un cuarto. Pues resulta que como la función tiene la x aquí elevado al cuadrado, pues da igual que la x sea positiva o negativa, esto nos va a dar o sea, nos va a dar el mismo valor de la función. O sea, aquí de hecho vamos a tener que esto es menos 17 octavos y aquí igual, menos 17 octavos, que es aproximadamente 2 menos 2,1 con más decimales. Menos 2,1, vale. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que aquí lo que nos está dando la solución 2 es el mínimo local. Veis que nos da un valor negativo y como hemos calculado, o sea, hemos impuesto la solución de punto crítico en la frontera de A, pues nos ha dado dos soluciones. Una en la que el valor de la función es máximo, que es 1, asociado al punto x, 0 y 1. Y luego dos soluciones que son la mínima posible, que es menos 2 con 1, asociado a dos puntos, al raíz de 15 entre 4 menos un cuarto y menos raíz de 15 entre 4 menos un cuarto. Por lo tanto, esto nos está dando dos mínimos locales. Vale, entonces aquí en principio ya habríamos acabado y veis que no hemos necesitado ni hacer las segundas derivadas, ¿de acuerdo? Que en este caso, con el estudio del crecimiento de la función, hemos obtenido la misma información que se obtiene de luego derivar dos veces la función. Aún así, ahora, después de que os muestre cómo es gráficamente esta función de aquí, vamos a ver el caso de las segundas derivadas porque es ahí donde nos dará la solución
una de las posibles soluciones que es que tengamos un punto de silla. Entonces, vamos a irnos a GeoGebra y os voy a enseñar cómo es el grafo de esta función para que entendáis por qué nos da dos mínimos y un máximo locales. Vale, pues aquí estamos en GeoGebra. Entonces, esta es la función menos 2x al cuadrado más y. Este plano es el plano XY, el eje rojo es el eje X y el eje verde el eje Y. Y luego este eje azul, el que sube para arriba, el Z, pues sería la función. Entonces veis lo que os decía de que a lo largo del eje verde, que es el eje Y, pues la proyección de la función es una recta. Es una recta pues que o sea, es estrictamente creciente. Por lo tanto, aquí se ve el por qué no podíamos encontrar en un punto crítico. Y luego, lo de que nos haya dado restringiendo el dominio dos mínimos locales, pues eso lo que corresponde es a que respecto al eje Y la función es simétrica. Sabéis que si utilizando el eje Y partiéramos la función por la mitad, pues nos queda exactamente una figura, pues eso, simétrica a ambos lados. Entonces, los dos puntos que nos ha dado, pues sería más o menos un punto por aquí y otro punto isosimétrico por aquí, los dos mínimos locales. Entonces, nada, vamos a volver otra vez a la hoja de cálculo y os termino de contar lo de las segundas derivadas. Vale, he borrado todos los cálculos y me he dejado por aquí el resultado. O sea, que tenemos un máximo relativo en el punto 0,1 y un mínimo relativo en estos dos puntos. Entonces, vamos a pasar ahora a la determinación de los puntos críticos mediante el criterio de la segunda derivada. Lo que pasa que ya, dejadme que borre este ejemplo, porque es que voy a necesitar hacer un cálculo que va a llevar unas cuantas líneas y si no, no me va a caber. Y bueno, pues aquí en resumidas cuentas ya habríamos acabado con lo que es el ejercicio, el ejemplo que he puesto al principio del capítulo. Muy bien, así yo creo que ya tengo espacio suficiente. Entonces, venga, vamos con ello para determinar los puntos críticos o usar la técnica o el criterio de la segunda derivada. Pues haremos exactamente lo mismo que hemos hecho, o sea, el mismo procedimiento que para los puntos críticos. Lo que pasa que ahora en multivariable, pues si antes usamos la derivada direccional, pues ahora extrapolaremos lo que era en el cálculo de una variable hacer la segunda derivada al cálculo multivariable cómo hacer la segunda derivada direccional. Entonces, eso pues lo representaremos de la siguiente forma. Haremos la derivada direccional en la dirección de un vector unitario u de la derivada direccional de la función f de x vector. Entonces, como esto va a ir muy relacionado con, si recordáis de una variable, cuando la segunda derivada, lo que nos interesaba para saber si determinaba un máximo o un mínimo era el signo de esa segunda derivada. Entonces, aquí va a pasar más o menos lo mismo. Así que esta ecuación, dejadme que momentáneamente la iguale a 0, porque más que nada pues para tener claro en la cabeza una vez lleguemos a un resultado cuándo será positiva y cuándo negativa. Lo que pasa que aquí, que no se me olvide, que no pasa como en la primera derivada, aquí tenemos que evaluar ya esta segunda derivada direccional en un punto que es uno de estos puntos críticos, ¿de acuerdo? Voy a apuntarlo, que no se me olvide, porque en el cálculo del punto crítico, o sea, esto espero que lo sepáis, o sea, aquí no tenemos que evaluar la función porque nosotros lo que buscamos son esas x. Entonces, esas las obtenemos de este sistema de aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí lo que queremos es evaluar el signo de la segunda derivada direccional en los puntos que nos ha dado la primera ecuación. Vale, pues vamos con ello. Lo que tendremos aquí pues será la derivada direccional en la dirección del vector u de la derivada direccional, pues que eso ya sabemos que es el gradiente evaluado en el punto x0 vector,
producto escalar con el vector unitario u. Vale, entonces esto va igualado a 0. Y ahora cuando hagamos otra vez la segunda derivada direccional, pues lo que tendremos es el gradiente de, voy a hacer un copia-pega para no escribir tanto, tenemos el gradiente, y de hecho esta F la borro porque es hacer solo el gradiente de esto de aquí dentro, y lo que nos dé, pues multiplicado escalarmente por el vector unitario u, ¿vale? O sea, espero que esto se entienda. O sea, simplemente he repetido la fórmula de la derivada direccional para una derivada direccional, ¿vale? Entonces es esto de aquí. Vale, igualamos esto entonces a 0. Bueno, pues vamos primero con lo de dentro del paréntesis. Entonces, hago el copia-pega a este gradiente de aquí. Pues este paréntesis, pues multiplicaremos, como estamos en dos variables, pues el vector ux, o sea, perdón, el vector u unitario tendrá coordenadas ux, y, ¿vale? Por lo que al hacer el producto escalar tendremos, voy a poner delante la coordenada del vector u, ¿vale? Para que no parezca que el gradiente está aplicando también, o sea, que la derivada le está aplicando. Tendremos entonces derivada de la función f respecto a x, esto evaluado en, bueno, voy a poner el x sub 0 vector y así no escribo las dos coordenadas explícitamente, más ui por la derivada de f, o sea, respecto ahí de f, evaluado también en el punto crítico. Vale, y todo esto multiplicado por el vector unitario otra vez, igualado a 0. Vale, pues vamos a seguir calculando esto. Ahora tenemos que aplicar el operador nabla, ¿vale? Bueno, que por cierto, a veces me oiréis que digo aplicar el gradiente. En realidad, la forma correcta de decirlo cuando solo tenemos el triangulito, o sea, el vector formado por solo las derivadas, eso es el operador nabla, ¿vale? El gradiente es una vez ya aplica la función f. Bueno, pues el caso, que al aplicar aquí el operador nabla, pues van a entrar en la coordenada x del vector, la derivada de todo este paréntesis respecto a la coordenada x, o sea que tendremos ux, que esto es un vector unitario con coordenadas constantes, ¿vale? Por lo tanto, la derivada no le afecta. Aquí tendremos segunda derivada de la función respecto a x dos veces, evaluado en el punto x0, más ui por la segunda derivada del vector f, y primero estaba derivando respecto a y, por lo tanto la ponemos más pegado al lado derecho, porque lo que está al lado derecho con el tema de los operadores, o sea, lo que está más cerca de la función, que podríamos sacarla y ponerla aquí, ¿vale? Pues lo que está más cerca de la función es lo que primero aplica. Así que como ahora estamos derivando respecto a x, pues aquí en segundo lugar. Vale, esto en la primera coordenada del gradiente, ¿de acuerdo? O sea, del operador nabla, perdón. Y ahora derivada de este paréntesis respecto a y en la segunda coordenada. Por lo tanto, tendremos ux, segunda derivada de la función respecto, pues estaba derivando primero respecto a x, pues ahora respecto a y, más ui por la segunda derivada de la función respecto a y. Vale. Y ahora esto multiplicado escalarmente por el vector u unitario con coordenadas ux, y. Vale. Entonces, eso vamos a hacerlo aquí en este paso del tirón, porque ux multiplica a la coordenada de la izquierda, entonces aquí aparecerá un ux al cuadrado, y aquí tendremos que multiplicar a ui por ux, pero como
el producto escalar de este vector está entrando por la derecha, dejadme que ponga, aunque es conmutativo, porque la coordenada es un número real, dejadme que lo ponga aquí por la derecha porque mantener el orden hará que luego cuando montemos esto como una matriz, que es lo que nos va a interesar, sepamos dónde va cada cosa. Y bueno, aquí me estoy dando cuenta que me he dejado por poner en qué punto está evaluado la función. O sea, dejadme que en un momentito lo ponga. ¿Vale? Y aquí x sub 0 también. Vale. Entonces ya hemos multiplicado la coordenada ux en la coordenada de la izquierda, este vector gradiente, pues ui en la segunda coordenada. Por lo tanto, igual, aquí aparece ux, pero este ui entra por la derecha, así que pondremos aquí ui. Y luego cuando entre aquí, pues entra y multiplica al cuadrado. Y entonces ya hemos hecho este producto escalar. Vale. Entonces esto tendremos que igualarlo a 0 y puedo quitar ya el paréntesis. Y también la coma, que es esta de aquí, que estaba separando las dos coordenadas, porque ya al hacer el producto escalar esto ya es un número, no es un vector. Y de hecho que no se me olvide, poner aquí el signo más entre medias al quitar la coma. Vale, ahora ya perfecto. Vale, lo que pasa es que me estoy dando cuenta que antes de continuar, para que salga una matriz que quiero como tiene que salir, pues fijaos que como estos productos de las coordenadas del vector unitario pues son conmutativos, pues da igual en qué orden ponerlos. Y luego y lo mismo va a pasar con el orden de las derivadas segundas cruzadas, porque vamos a aplicar el teorema de Schwartz y va a dar igual, ¿vale? Pero para que vayan, veis que aquí abajo está la derivada de y, o sea, respecto a y, y luego respecto a x, o sea, primero se hace la de y luego la de x, pues dejadme que ponga aquí arriba el mismo orden que el producto que aparece en este cociente. O sea, primero aquí la y luego aquí la x. Entonces, eso va a ser tan fácil como intercambiar este término de la derivada con este otro, ¿vale? Y ya está. O sea, seguimos teniendo lo mismo que teníamos. Lo que pasa que he cambiado el orden de este producto y pues he cambiado de lugar estos dos términos, pero como es una suma, pues da igual. Vale. Entonces, ahora en este siguiente paso vamos a darle a todo esto carácter matricial y vais a ver que se van a venir sorpresas. Porque aquí podríamos decir que como tenemos aquí en la izquierda un ux y un ui y aquí un ux y un ui, pues esto podría ser el siguiente producto de matrices. Podríamos tener esta matriz ux por esta derivada de aquí más ui por esta otra derivada, formando un elemento de una matriz fila, ¿de acuerdo? Y en el segundo elemento de esta matriz fila, pues vamos a tener ux multiplicando por esta otra derivada más ui multiplicando a esta otra. Vale. Entonces esto forma una matriz fila y para que dé un número, pues nosotros sabemos que una matriz fila, la matriz por la que debe multiplicarse para dar como resultado un escalar, pues es una matriz columna. Por lo tanto, ¿qué matriz columna irá aquí? Pues daos cuenta que en este primer término, como lo hemos cogido de estos dos, pues aquí lo que falta es un ux, que es justo
este UX que no he puesto aquí, por lo tanto, UX por aquí, y aquí en este segundo, pues el que no he puesto, te das cuenta que hay UX, UI, que son este UX y este UI, y van con un UI ambos a la derecha. Por lo tanto, aquí pondremos UI. Vale, todo esto igual a 0. Y ahora, pues lo que os digo también es que esta matriz fila de dos elementos, pues vamos a poder descomponerla en el producto de, o sea, esta matriz que es una fila por dos columnas, vamos a poder descomponerla en el producto de estas otras dos. Una matriz de una fila por dos columnas por una matriz de 2 por 2. Porque como el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda, se pueden multiplicar y da como resultado una matriz de 1 por 2, que es la que ya teníamos. Entonces, ¿qué matrices van a ser esas? Pues bueno, pues tiene toda la pinta que como en este primer elemento aparecen UX y UI y en este segundo elemento aparecen UX y UI también, pues la matriz fila pues va a ser el vector unitario traspuesto. O sea, vamos a tener UX, UI, vamos a tener luego una matriz de 2 por 2 formada por estas derivadas, está aquí en esta posición. Esta otra en esta de aquí en esta y esta última aquí, y veis que si vais multiplicando, pues reproduce esta matriz, ¿de acuerdo? Y luego teníamos esta matriz columna con las coordenadas del vector unitario aquí esperando, por lo tanto esta la ponemos. Vale, pues borro ya este paso intermedio. Vale, pues aquí lo que tenemos es lo que se conoce como en álgebra lineal como forma cuadrática, ¿vale? Entonces, como tiene pinta de que esta matriz va a ser una matriz importante, pues vamos a darle un nombre propio, en concreto le vamos a llamar matriz hessiana. Vale, entonces, bueno, esto en concreto es la matriz hessiana aplicada a la función f y luego, posteriormente, evaluada en el punto, en el vector x sub 0. Y esta matriz es muy importante pues porque ya va codificado todo lo que vamos a ver en este apartado del vídeo, que es lo relacionado con la determinación de los puntos críticos, o sea, lleva almacenada dentro la información de si el punto x sub 0, que es un punto crítico, pues va a ser un máximo o un mínimo. Entonces, bueno, antes de continuar voy a hacerlo muy rapidito para que sepáis, bueno, ya habéis visto que la matriz hessiana pues aparece naturalmente en este cálculo, pero que pues la matriz hessiana también puede montarse haciendo lo que se llama el producto directo del operador nabla con el mismo. Este producto directo pues muchas veces se llama también producto tensorial. Entonces, cuando los objetos involucrados en este producto son vectores, o sea, objetos de rango 1, pues esto se pone como la derivada respecto de x, la derivada respecto de y en una columna y se multiplica por la derivada respecto de x, o sea, por el mismo, pero puesto en forma de fila. Entonces, daos cuenta pues que esto es derivada segunda respecto de x, derivada segunda respecto de x a la izquierda y luego respecto de y, aquí derivada de y y luego derivada de x, o sea, bueno, al revés, primero la derivada de x que estaba aquí a la derecha y luego la de y luego segunda derivada de y. Vale, entonces esto es la matriz hessiana y todo, y esto pues luego se aplica sobre una función y esa función y lo que dé se evalúa, ¿vale? O sea que podemos poner aquí fuera la función, en realidad habría que poner un corchete
entre la función y luego el punto en el que se evalúa, ¿vale? Pero que esto es una forma de obtener también la matriz hessiana alternativa a este desarrollo. Bueno, entonces, como estábamos, a nosotros lo que nos va a interesar es mirar el signo de todo esto, pues nos servía de momento, momentáneamente, igualarlo a cero para luego posteriormente ver. Entonces, como esto está igualado a cero, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, pues nosotros sabemos que las coordenadas del vector, en concreto de los infinitos vectores unitarios a los que hacen referencia estas matrices, pues esas coordenadas no pueden ser cero, porque están marcando una dirección, mejor dicho, infinitas direcciones. Por lo tanto, esto es distinto de cero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser cero? Pues no queda otra que la matriz hessiana. O sea, esta matriz tiene que ser una matriz 0 de 2 por 2, o sea, esta matriz hessiana tiene que ser igual a esto, y entonces, como en el fondo nos tiene que dar un número, si una matriz es igual a la matriz 0, pues significa que el determinante de esa matriz también es 0, porque va a ser el determinante de una matriz 0, pues es, en este caso, esta diagonal 0 por 0 menos esta otra 0 por 0, pues da 0. Así que si nosotros hiciéramos el determinante de la matriz hessiana aplicada a la función f y luego evaluada en el punto x sub 0 vector, pues esto tendría que darnos 0. ¿Y qué es ese determinante? Bueno, pues es el producto de esta diagonal, o sea, es segunda derivada de la función respecto a x evaluado en x sub 0 por segunda derivada de la función respecto a y evaluado en x sub 0 menos esta otra diagonal. Y es aquí donde vamos a hacer lo que os he dicho antes. Vamos a aplicar el teorema de Schwarz, porque bajo la condición de que la función f sea diferenciable, pues ya vimos en un capítulo pasado, donde demostré este teorema para el caso de dos variables, que es indistinto el orden en el que hagamos las derivadas cruzadas, ¿vale? O sea, da igual derivar primero respecto a y luego respecto a x, que primero respecto a x y luego respecto a y. Por lo tanto, este término es igual a este y esto es una matriz simétrica. Por lo tanto, el segundo término del determinante, el que va con el signo negativo, pues es esta derivada, o sea, la segunda derivada de f respecto, pues vamos a poner primero x y luego respecto a y, porque da igual, evaluado en el punto x0 y al cuadrado. Y esto igualado a 0. Entonces, ya estamos a punto de acabar. Vamos a hacer ahora simplemente un cambio de notación. Vamos a llamar, igual que a veces a las derivadas respecto a x, por ejemplo, o sea, una derivada de la función f respecto a x, lo definimos como f y un subíndice x, pues vamos a decir que la segunda derivada pues va a ser f de x y luego de x otra vez. Dejadme que no ponga ya que está evaluado en x sub 0, ¿de acuerdo? Para no enguarrar, para no escribir demasiado, ¿vale? Y que la notación sea legible, por la segunda derivada de la función, primero respecto a y luego respecto a y otra vez, menos la derivada respecto a una de las variables y luego respecto a otra, elevado al cuadrado. Y esto igual a 0. Muy bien, he borrado todos los cálculos intermedios y me he dejado lo más importante, en concreto esta ecuación. Recordad que esto está evaluado la función en el punto x sub 0 vector, ¿vale? Lo que pasa es que no lo pongo aquí porque, más que nada porque es así como vienen los libros, pero esto luego al hacer un ejercicio hay que evaluarlo, ¿de acuerdo? Entonces,
A nosotros lo que nos va a interesar es cuando esto es, o mejor dicho, cuando esta ecuación representa un máximo o un mínimo en el punto x sub 0. Entonces, vamos despacito. Entonces, bueno, mejor voy a borrar esto y voy a empezar de otra manera, porque, a ver, nosotros lo que sabemos que debería ocurrir para que todo esto de todo este invento matemático funcione es que si el punto x sub 0 es un máximo, debería pasar que la segunda derivada respecto a x en ese punto y la segunda derivada respecto a y dieran un número negativo, como ocurre en el caso de una variable. O sea, que f de xx fuera menor que 0 y f de y fuera también menor que 0. Voy a bajar un poco esto, si no me voy a chocar con esto de aquí. Entonces, en ese caso, en esta ecuación, pues ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que este producto de aquí, al ser un producto de un número negativo por otro número negativo, pues esto va a dar positivo siempre. Entonces aquí vamos a tener la situación de que tendremos un número positivo, en el caso de que x sub 0 fuera un hipotético, un potencial máximo, tendremos aquí un número positivo y la segunda, o sea, la segunda derivada cruzada, pues ya aquí veis que da igual que sea un número positivo o negativo, que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, va a dar un número positivo y con este número, con este signo menos delante, pues va a restar siempre. Entonces la historia está en ver si este producto de aquí pesa más o pesa más esto otro, para ver si da un número positivo o negativo. Bueno, pues yo os digo que siempre va a ganar, o casi siempre, en el caso, digo, de que esto sea un máximo, de que este punto sea un máximo, siempre va a pesar más en valor absoluto este producto de aquí. Y os pongo un ejemplo, o sea, se asume que el valor absoluto de esta segunda derivada por esta segunda derivada, esto siempre es mayor que la segunda derivada cruzada al cuadrado. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos una función polinómica que sea esta de aquí, o sea, una función de x y que sea la suma de un polinomio en x del grado que sea más un polinomio del grado y el que sea. Pues, por ejemplo, 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado más x y más y. Entonces, queda la segunda derivada de esta función respecto a x. Pues vemos que primero 3 por 3 es 9 en la primera derivada y aquí queda un exponente 2 y luego 9 por 2, 18 y queda a exponente 1. O sea, queda 18x y aquí quedaría 2 por 2, pues 4, 18x más 4. Y luego el término en y es constante, por lo tanto se iría en la derivada respecto a x, este y también, y este x sobrevive a la primera derivada, pero a la segunda ya no. Entonces nos da esto, ¿vale? ¿Qué nos daría la segunda derivada respecto a la variable y? Bueno, pues vemos que las que tienen la x, pues en concreto esta y esto de aquí se va, y esta y, pues aguanta la primera derivada, pero la segunda pues se cancela también. Entonces nos va a quedar 2 por 2, 4, y luego queda un 1, pues esto nos va a quedar menos 4. Vale, pues vamos ahora con las derivadas cruzadas, que vais a ver que además son iguales. Pues si derivamos primero respecto a x, todo esto, pues ¿qué va a quedar? Nos va a quedar 9x al cuadrado más 4x y luego un más 1 por ahí. Y las y, pues como hacen de constantes, pues se van. Entonces esta es la primera derivada respecto a x. ¿Qué va a ocurrir si derivamos ahora esto respecto a y? Pues que como es polinómico y no hay ahora dependencia de la y, pues la derivada va a ser 0.
¿Qué ocurre si lo hacemos al revés? Si derivamos primero respecto de la y, pues que los que tienen términos en x desaparecen y tendremos aquí menos 4y más 1 en la primera derivada. Si volvemos luego a derivar respecto de x, pues ya no aparece la x, por lo tanto vuelve a ser 0 igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues aquí podemos ver que el término de las segundas derivadas en x y en y, pues tiene un valor, aquí en concreto el de la y ha quedado constante y el de la x pues depende de x, pero cuando se sustituya en el punto de x sub 0, pues esto dará un número. Y siempre pues va a ser su valor absoluto, porque recordad que tienen estas dos funciones el mismo signo, entonces da igual que sean negativas, que al final dará un número positivo, pues siempre va a ser mayor que 0. Y como esta es una ecuación que vamos a querer que se cumpla siempre, pues aquí ya hemos encontrado un ejemplo. Si queremos que esta ecuación sea válida en todo momento, pues si es válida para esta situación en la que tenemos una función que es la suma de dos polinomios, pues esto tendrá que extrapolarse al resto de situaciones para funciones arbitrarias. Por lo tanto, aquí ya lo que vemos es que esta ecuación, pues lo que va a dar es un número positivo. Por lo tanto, lo ponemos. Vale, pues vamos a ver ahora el caso en el que x, el punto x sub 0, vector, fuera un potencial mínimo. Entonces, en ese caso, lo que tendría que pasar, igual que pasaba en una variable, es la situación contraria de esta de aquí, que es que las segundas derivadas, tanto respecto a x como respecto a y, pues sean positivas, porque la segunda derivada positiva pues nos dice que hay ahí un mínimo. Y aquí también que la derivada respecto a y segunda sea positiva. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestra ecuación? Pues que cuando nos vengamos aquí, va a pasar algo parecido a lo de arriba. Este producto será un producto de un número positivo por otro número positivo, una vez los evaluemos, o sea que esto es positivo siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que por el mismo argumento en el que esgrimimos que el valor absoluto de esta parte debe pesar más que el de la otra en la ecuación, significa que aquí debería dar un número positivo también. Entonces, ¿cómo diferenciamos el caso de que x sub 0 sea un máximo del caso en el que sea un mínimo? Pues con el signo de estas segundas derivadas. Lo que pasa que como tanto en una como en la otra la derivada respecto a y tiene el mismo signo que la derivada respecto a x, pues en el caso del máximo negativo y en el caso del mínimo positivo, ¿vale? Pues no hace falta que a la hora de evaluar este criterio miremos el signo de la derivada de segunda respecto a y. Con que miremos el de la x, pues ya nos vale. Si el signo de la segunda derivada respecto a x es negativo, pues estaremos hablando de un máximo siempre y cuando al resolver esta ecuación nos dé mayor que 0, ¿vale? Donde esta ecuación muchas veces se le llama D porque es una D mayúscula, porque en el fondo pues es un determinante. Entonces, pues, por eso es D. Y luego, si al resolver esta ecuación nos da mayor que 0, pero el signo de la segunda derivada respecto a x es positivo en vez de negativo, pues entonces tendremos un mínimo. Y este de aquí es un criterio pues que si buscáis en internet o en muchos vídeos de YouTube por ahí, pues se explica y es de aquí de donde sale. Así que vamos a borrar la parte de la y, porque es así como viene en los libros. Vale, y nos quedarían otras dos situaciones por analizar. Una en la que puede ocurrir que imaginad que vosotros estáis calculando esta ecuación y pues ya sabemos, acabamos de ver que ya sea un máximo o un mínimo, esta ecuación tiene que dar un número positivo y que diferenciar una respecto de la otra es en el signo de la derivada segunda respecto a x. Pero imaginad
que calculáis el valor de este determinante y esto nos da un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues daos cuenta que como este término es negativo siempre, pues esto implica que el producto de estos dos tiene que dar un número negativo. Así, un número negativo menos o más menos otro número negativo siempre dará un número negativo. Pero la única forma que hay de que esto dé negativo es que el signo de una sea distinto del signo de la otra. O sea, pueden pasar dos situaciones. Una en la que la segunda derivada respecto a x sea positiva y la segunda derivada respecto a y sea negativa, entonces este producto dará negativo. Y luego la otra en la que la segunda derivada respecto a x sea negativa, o sea, al contrario de arriba, y la segunda derivada respecto a y sea positiva. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso? Bueno, pues aquí tenemos lo que se conoce como un punto de silla. Y un punto de silla no es otra cosa que un falso extremo. O sea, porque aparece en las ecuaciones cuando imponemos que las primeras derivadas sean cero, pero luego cuando hacemos el criterio este de aquí, que no me acuerdo ahora del nombre que tiene, pues resulta que no es ni un máximo ni un mínimo. Y esto ocurre en el punto de silla en funciones, o sea, el punto de silla, pues claramente no es una función completa, sino que es un punto de una función que tiene esta característica. Y esto ocurre, pues, por ejemplo, en funciones en superficies hiperbólicas. O sea, por ejemplo, una función de la forma x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto 0, 0. Porque aquí veis que la segunda derivada respecto a x, pues esto da 2, por lo tanto es positivo. Y la derivada segunda respecto a y da menos 2, que al ser negativo estaríamos hablando de un máximo. Por lo tanto, no coinciden estas dos derivadas. Y esto pasa, pues vamos a ir a un momento a una hoja de GeoGebra para visualizarlo mejor cuando ocurre lo siguiente. Vale, pues aquí tenemos esta superficie. En concreto no es la función x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿vale? Van tanto a la x como a la y multiplicadas por unas constantes para que aplanar un poco más lo que es esta superficie. Y veis que se llama punto de silla pues porque parece una silla de montar. O también es la típica patata frita Pringle, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre que es un falso extremo? En concreto en el punto 0, pues porque cuando hacemos las derivadas primeras e igualamos a 0 de esta función, nos sale que el punto crítico es el 0, 0, ¿vale? Entonces, hemos visto que las segundas derivadas eran constantes, una positiva 2 y otra negativa menos 2, pues esto ocurre porque en una coordenada, por ejemplo, en esta dirección, en la dirección de izquierda a derecha, pues vemos que lo que tenemos en el punto 0, 0, que sería este de aquí, pues es un máximo. Sin embargo, si vamos a la otra coordenada, que es perpendicular, pues lo que vemos es que en el punto 0, 0, en vez de un máximo, lo que tenemos es un mínimo. O sea, la función tiene una curvatura en una coordenada y la curvatura opuesta en la otra coordenada. Por lo tanto, de ahí que al hacer matemáticas, si no vamos con cuidado, pues podamos confundir el punto 0, 0 de una función de este tipo con un extremo y no. Esto es un punto concreto que se llama punto de silla. Muy bien, pues ya estamos a punto de acabar. Lo siguiente que queda por comentar es el caso en el que esta ecuación, al resolverla, pues nos da a lo que lo habíamos igualado previamente para hacer estos cálculos. O sea, que hagamos este determinante y nos dé 0. Pues en ese caso, el criterio, este de aquí, no decide, ¿vale? Porque que esto de 0 pues, podría implicar que en ese punto nuestra superficie tiene un punto de inflexión, ¿vale? O sea, tiene una variación en las curvaturas, pero necesitaríamos hacer la tercera derivada para comprobar ciertas historias. Y como todo este criterio, que es algo que no he comentado,
solo aplica para funciones de dos variables mediante la matriz hessiana, pues ya estamos hablando que el objeto que representaría las terceras derivadas no sería una matriz, sino que sería una especie de tensor, que es lo que vimos en el capítulo de las series de Taylor multivariable. Por ejemplo, el término que iba acompañando a la potencia 3 de la serie de Taylor, que vimos que no era una matriz como tal, sino que era, podríamos imaginarlo como una matriz tridimensional, ¿vale? Y ese era el término que aunaba las terceras derivadas. Entonces, como todo eso se escapa de este cálculo, pues el caso en el que este determinante está igualado a cero, pues el criterio se dice que no aplica. Así que nada, ya por mi parte no tengo nada más que añadir en este capítulo, que veáis que es en este cálculo de donde aparece la matriz hessiana, ¿vale? Que esto no son cosas que la gente se invente una mañana que se levanta de buen pie, ¿vale? Sino que todo tiene su desarrollo y su sentido. Y que notéis, pues que claro, al introducir ya más variables respecto al cálculo en R, pues claro, ya todo el tema de los desarrollos matemáticos pues se enriquecen mucho más y tenemos que andar con mil ojos porque ya no es todo tan sencillo. Así que nada, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente.